Hola a todos, muchas gracias por escucharnos en nuestro canal del Club de Empresarios de Baja California en esta segunda temporada del podcast. Hoy tenemos un invitado súper especial, Armando Domínguez, que viene desde la Ciudad de México y que acaba de dar una conferencia espectacular a los empresarios de aquí de Tijuana. Bienvenido, Armando. Muchísimas gracias, un placer, un agradecimiento por la invitación. Estoy sorprendido del potencial que han explotado en tan poco tiempo. Te felicito a ti personalmente por ser la líder de este proyecto. Muchas gracias. Armando, platícanos un poquito de ti, brevemente, para que te conozcan. ¿Quién es Armando Domínguez? Mira, en lo profesional, básicamente, soy ingeniero industrial. Mis primeros años estuvieron en proyectos industriales. Después, por azares del destino, en una empresa que se llama Philips, empresa holandesa, me llevaron al área de logística y fui del grupo consultivo en Philips que ayudó a cerrar el negocio industrial en México y hacerlo una comercializadora. Y eso me llevó a que me contrataran en una firma de consultoría cuando se vendió Telmex, ¿no? A societarios no gubernamentales. Telmex tenía un almacén en la Ciudad de México y desde ahí mandaban al resto de la República un lápiz o una central. Y me contrató una firma de consultoría financiera para ese proyecto de logística y de ahí, bueno, pues la historia me sorprendió. Uno de los socios hizo su propio despacho de consultoría, me invitó como socio. Pocos años después me independicé. En los años 90 tuve una firma de consultoría, unos 140 consultores en el mundo corporativo. Y entrando el año 2002, decidí salirme de ese mundo tan acelerado, corporativo. Yo participaba en un club deportivo, como muchos. Ahí conocí a muchos empresarios, dueños, propietarios. Y ahí empezó mi carrera cerca del año 2000, a hacer consejos consultivos de administración en las pymes, más MES que PIS. En el año 2006, un grupo de empresarios me dijeron, oye, ¿por qué no hacemos reuniones de varios empresarios contigo? Entonces, además de participar como consejero independiente en empresas desde aquel entonces, que me dedico a institucionalizar empresas, puse una empresa que se llama Board Media en la Ciudad de México. Se reúnen mensualmente cientos de empresarios a hablar de su proceso de profesionalización. A eso me dedico. Excelente. Entonces, de aquí es donde sale el podcast desde el hoyo 18 de sí. Mejorando la calidad de vida del director general. Sí, la verdad es que con la pandemia, pues todos nos fuimos a home office. Y en el home office, la encargada de mercadotecnia de la empresa, yo dije, ya dejé de hacer el podcast, qué bueno. Y me dijo, no, lo vas a hacer desde tu casa. Y la casa de ustedes está en el hoyo 16 de un campo de golf y desde ahí lo hago. Okay, así sale. Excelente idea. Y aparte muy, muy bueno el podcast, muy asertivo en todo lo que compartes. Pero el día de hoy en específico veniste a dar una plática, una conferencia sobre dejar de ser el dueño de tu autoempleado y ser empresario, ¿no? Y hablas de una serie de conceptos que ahorita vamos a entrar a ellos, pero en general esta parte, ¿cómo la visualizas? Porque a lo mejor el nombre es como si yo ya soy empresario y lo veo, el ego no me permite sentarme a escucharla, ¿no? Porque yo ya me creo empresario probablemente. Sí. Entonces aquí, ¿cuál es el fin de este título? Te voy a decir, tiene que ver, el origen tiene que ver con mi propia historia de vida. En este camino profesional que te platico, se vio deteriorada fuertemente mi calidad de vida en algunos años. O sea, yo pensé que era dueño de mi negocio y me iba bien en las firmas de consultoría que yo dirigía, en las mías. Teníamos crecimiento, teníamos dinero, teníamos clientes satisfechos, teníamos muchos consultores, pero mi calidad de vida personal, hubo algunos años que no existió. Eso me orilló a hacer una reflexión muy fuerte, ¿no? Muy fuerte, de qué estaba haciendo mal. Y una de las respuestas que encontré es que no era dueño de nada.
Era el autoempleado de mi changarro. Si yo me salía, el proyecto sucumbía, ¿sabes? Si yo me enfermaba, no tenía permiso de enfermarme, de tomar vacaciones, de nada. Tuvo consecuencias en mi vida personal. Hubo una factura que pagué y entendí. Hubo un tema muy, muy, muy personal. Mi mamá falleció de cáncer a los 54 años de edad. Y eso me pegó mucho porque yo decía, no pude estar todo el tiempo con ella, ¿no? Uh-huh. Estaba ocupado, pagando la nómina de todos. Y en mi carrera que me llegó de la vida, de repente a participar en los consejos de empresas, me di cuenta que había un camino diferente. Digamos, entre ser autoempleado, después uno hace todo en la empresa, todo lo importante. Después si te aplicas, te vuelves director general y entonces administras una gestión, pero no eres el dueño. Yo decía, ¿qué diferencia hay entre director general y dueño? ¿No? Para mí es lo mismo, yo soy el que tengo la propiedad accionaria de este proyecto. Y un buen amigo hace muchos años me dijo, no, el dueño ya no trabaja en la empresa. Y yo decía, chispas, eso es imposible. Uh-huh. Lo demás es historia, estudiando, viendo casos de negocio exitosos, pero no en las universidades ni en los libros. Me dediqué una buena parte de mi vida a buscar a personas que eran ya dueños. Entonces, cuando a mí me decía alguien, es que yo voy los lunes, conocí a un empresario de la comunidad judía que me decía, yo llevo como 7 años yendo los lunes, mediodía a mi empresa. Cuando vi estados financieros, pues el dueño generaba grandes cantidades de flujo de efectivo. Yo decía, yo quiero. Uh-huh. Entonces, es un trayecto. El centro de todo es que mi creencia es que hay 2 responsabilidades para los valientes que se atreven a poner un proyecto empresarial, que les llaman emprendedores. El primero es que hay una responsabilidad de generar flujo de efectivo. Con flujo de efectivo, y no me malinterpretes, no es un comentario mercantilista, con flujo de efectivo contratas mejor, pagas mejor, inviertes mejor y vives mejor. Y la segunda asociada a eso es, tenemos responsabilidad, los propietarios de proyectos empresariales, de tener una mejor calidad de vida. Y con esto no me refiero a que se vayan a jugar golf todos los días. Claro. Me refiero a que estos propietarios son los magos de crear ideas que generan proyectos empresariales. Pero muchas de esas personas, cuando son autoempleadas, dejan su creatividad guardada en el cajón para administrar las vicisitudes del proyecto. Uh-huh. No te las debo platicar, todos los conocemos. Uh-huh. Entonces yo digo, no, es una responsabilidad que esas mentes brillantes, creadores de buenas ideas, no estén operando el negocio. Esas mentes deben de tener calma para pensar, idear la siguiente semilla de otro negocio. Y yo digo, valen oro, porque dan empleo, dan economía, etcétera. Entonces de allá viene la idea, ¿eh? Claro, y aparte también lo manejas muy claro en esta lámina que compartiste al principio de la plática, que hablas del emprendedor y también manejas ciertos años, ¿no? Para reforzar o para crecer ese emprendimiento, 3 años creo que es lo que comentabas, posteriormente una segunda etapa de crecimiento y luego la changarrización, si no lo profesionalizas, ¿no? Changarrizas el proyecto. Ok, aquí sí nos podemos detener un poquito porque yo creo que se entiende emprendimiento y se entiende crecimiento, pero la changarrización. Mira, imagina a un propietario de un proyecto empresarial que crece y le va bien. Y crece en sus hombros, es decir, en la factura personal, ¿no? No tiene tiempo, está estresado, olvida a su familia, olvida el deporte, olvida el comer bien, el dormir, todo eso que todos sabemos. Si tienes suerte después de alguna temporada, 3, 4, 5, 10 años, el proyecto crece. Entonces, al inicio, si tienes un buen producto que conoces bien y encuentras a alguien que te lo compre, ya resolviste. Uh-huh. Pero cuando empiezas a crecer, en todo tipo, en almacén, metros de almacén, en portafolio de productos, qué decir de personas, empiezan a florecer geométricamente, no linealmente, requerimientos que tú o yo o cualquiera no cubre. Ya no es sé mucho de mi producto y sé cómo venderlo. Ahora vienen requerimientos financieros, de capital de trabajo, de estructura de deuda. Vienen requerimientos fiscales, de si pagas bien o mal los impuestos.
laborales, de si sabes contratar o no contratar y cómo dar ingresos variables, de mercadotecnia, de todo el tema digital, de la misma estructura de automatización, etcétera. No hay emprendedor que con el crecimiento pueda resolver adecuadamente en tiempo y forma todo lo que un proyecto requiere al crecer. Entonces, eso se convierte en un changarro. Que es donde eres autoempleado. Porque te haces el micromanagement de las cosas sin importancia, dejas de ver el valor de la empresa, dejas de vigilar a quién sí le debes de vender, cómo generar más flujo de efectivo, cómo crecer tus barreras de diferenciación y empiezas a ver que si la cobranza, que si el inventario, que si el crédito, que si la demanda laboral, que si subsidias la falta de talento. Y lo que pasa en este efecto de crecimiento es que el propietario no se da cuenta que se convierte en todo menos en propietario, menos en dueño, se convierte en autoempleado. Y mira, hay autoempleados que viven, como yo les digo, en jaulas de barrotes de oro, porque hay changarros que llevan 25 años y que venden cientos de miles de millones al año y que generan flujo de efectivo suficiente para una buena vida, pero van poniendo riesgos estructurales con el tiempo que no se dan cuenta. Entonces, un changarro es un proyecto que tiene clientes, tiene ventas, tiene productos, tiene colaboradores, más bien empleados, pero que depende mucho de una persona, que es el propietario en la función de director general, y que en el camino va dejando migajas de riesgos por todos lados. Okay. Eso es un changarro. ¿Por qué esas migajas de riesgos? Porque vas dejando, como si fueras rompiendo un pan, desmoronándolo. Pero entonces, sería cuando no conoces al 100% de fiscal, no conoces no, al 100%. Fíjate, vamos a las partes más básicas. Oye, pues fíjate que le firmé a mi Walmart, en cada industria hay un Walmart, y crecí el doble de tamaño, ¿no? Y qué bravo, qué bueno, pero ya pusiste una migaja de riesgo, porque te estás entregando a Walmart con mucho volumen de ventas y bajo margen. A sus políticas. A sus políticas, ¿no? Entonces ahí vas dejando. Y luego, oye, pues fíjate que contraté a un supergerente de 30,000 pesos mensuales cuando necesito uno de 100. Ya pusiste otra migaja de riesgo, porque todo va a depender de ti, no de él, ¿no? Ayer estaba hablando de una persona que tiene problemas de recursos humanos y su gerente de recursos humanos de 30,000 pesos no lo resuelve. Entonces él lo tiene que resolver y él no es de recursos humanos. Ahí hay otra migaja. ¿Entiendes? Entonces vas dejando migajas operativas, organizacionales y comerciales, y después entran las de veras, las fiscales, las laborales, las legales, las crediticias. Okay. Eso es un changarro. Ok. Y de ahí la propuesta es donde tú haces este comparativo con México, dices, bueno, si tenemos empresarios, si hay empresas, pero ya comparándolas, pues aquí fácilmente con el país vecino, dices, bueno, pero ¿qué empresas queremos, qué empresas tenemos? Y vamos a la parte que comentabas de la profesionalización. Sí, la pregunta es ¿por qué los propietarios de las pymes en México no profesionalizan? La respuesta es porque no entienden qué significa profesionalizar. Cuando tú no entiendes y no le ves valor a algo, no haces el esfuerzo. Si yo te digo, oye, tienes que comer sano, ¿no? Tienes que dormir bien. ¿Por qué? Yo soy gordito, ¿no? Y duermo muy poco, pero vivo feliz, soy un gordito feliz. No entiendes el beneficio o el riesgo y entonces no haces el esfuerzo. Lo mismo pasa con un empresario. A ver, empiezo diciéndote que hay una confusión en muchos de la profesionalización, porque el empresario que se changarriza empieza a salir desesperadamente a buscar ayuda. Entonces va a la academia y la academia te da conceptos teóricos que no encuentras cómo embonar en tu changarro. Como no lo entiendes, sigues por el mismo camino. Después vas con coaches, consultores, asesores, y los asesores te dicen sigue creciendo, y profesionalizar significa poner políticas y procedimientos y descripciones de puesto. Entonces hay los que caen en el anzuelo y haces políticas y procedimientos y haces descripciones de puesto, y después de 3, 6 o 12 meses y pones un sistema automatizado de información, por decir algunos ejemplos, pero la calidad de vida del autoempleado no cambia. Sigue teniendo problemas de flujo de efectivo, sigue teniendo que hacer el trabajo de todos en la empresa, sigue estresado. Entonces no entiende qué es profesionalizar, ¿ok? En mi experiencia entendí, mucho después de ser autoempleado en mis negocios, ¿no? De mis changarros,
que la profesionalización tiene que ver con una mirada más de inversionista, no del propietario operativo. Y es que en mi historia, de repente en uno de mis changarros, alguien se acercó a quererme hacer una inversión. Y yo lo primero que pensé, como muchos autoempleados, es bingo, ¿no? Claro, ya la hice. Después entendí por qué se acercaba, porque veía un esfuerzo, digamos, operativamente loable, con cierto reconocimiento de mercado, pero veía que no ganaba dinero yo. Y yo era de los que decía, bueno, hay épocas, ¿no? Hay años que hay que luchar y vendrán después los que hay que recoger dinero. Qué equivocado estaba. Ahí entendí que la mirada de un inversionista, en realidad la parafernalia operativa no le importa mucho. A un inversionista, si tú metes dinero en mi empresa, lo que te importa es el rendimiento que te voy a dar por tu dinero y el riesgo que conlleva. Yo, como operador de mi propio monstruo, de este hijo putativo que es mi empresa, yo no veo eso. Yo el riesgo estoy dispuesto a correrlo a cambio de un reconocimiento consciente o inconsciente y de crecer el tamaño de las ventas. Eso no se puede profesionalizar así. La profesionalización tiene que venir, si la profesionalización es igual a generar la mayor cantidad de valor económico con el menor riesgo, eso solo lo ve un inversionista, no un emprendedor operando su changarro. Okay. Y aquí, por ejemplo, en esta parte de profesionalización es donde tendríamos que estar viendo ya un consejo dentro de nuestra empresa. Digamos, el primer ejercicio que tiene que hacer un autoempleado en su changarro, como yo le llamo, pues coloquialmente, ¿no?, es tratar de hacer un ejercicio de inversionista en su changarro y decir, bueno, si llevo aquí, olvídate aparte de tu vida que llevas metido ahí, si ya llevo metido una cantidad de dinero importante, ¿qué rendimiento me está dando? Y hay una comparación horrible, pero muy real. Cuando yo platico con empresarios y me dicen, pues mira, traigo un rendimiento de N millones invertidos aquí del 6-7%, y le digo, oye, pues todo ese dinero sácalo, mételo a un fondo de inversión regular y te va a dar entre 9 y 12, y vives a todo dar, y se enoja, ¿no? Es cruel la reflexión. Claro, los que están más adictos al changarro me dicen, sí, pero aquí doy empleos y genero prosperidad. Sí, pero no se trata de eso. La responsabilidad, como te dije hace rato, es generar valor económico y generar calidad de vida para que crees el siguiente negocio. Entonces, lo primero es un ejercicio de decir, lo que estoy haciendo me está remunerando poco riesgo y alta economía. Ya te dije de la economía. Ahora vamos a hablar del riesgo. Voy a hablar de los riesgos más intrínsecos. Los autoempleados están llenos de itis, colitis, gastritis, ¿no? Sí. No duermen, son de mecha corta. Bueno, esos son los primeros riesgos que uno no quiere ver. Los segundos riesgos son de un proyecto familiar. Bueno, yo soy de los que otorgo calidad de vida, calidad de tiempo, no cantidad. Qué equivocado yo estaba. Yo era de los que decía eso. Los terceros riesgos son los riesgos ya de la proyección financiera. Es decir, si tú no haces una empresa primero con continuidad, entonces estás metido en riesgo. Yo conozco autoempleados que tienen 25 años con su changarro, que venden 1,000 millones al año y que el año 26 sucumben porque nunca profesionalizaron su negocio. Son casos muy tristes. Entonces, me gusta hacer la siguiente analogía. Si tú eres propietario de un proyecto empresarial, imagínate como una casa, ¿no? Tiene un techo y tiene un piso. Entonces, la responsabilidad es tener el techo más alto y transparente. Y lo haces más limpio, más cristalino y más alto en función del valor económico real que genere. Tanto como si alguien te lo quiere comprar o como si alguien te dice cuánto flujo de efectivo tiene. Y veamos el piso como los riesgos. Si no tienes ningún riesgo comercial, operativo, financiero, fiscal, etcétera, tu piso es terso, es suave. Si tienes riesgos, se empieza a volver espinoso y luego cristalino y luego es un piso de púas. Entonces, cuando yo hago esta reflexión a un empresario y le empiezo a decir los riesgos que no ve, dice, oye, tengo un piso bien cristalino, lleno de púas.
Y cuando yo le cuestiono el flujo de efectivo y el valor económico de esos 25 años con 1,000 millones de ventas, dice, oye, vivo en un techo de 1.20, o sea, imagínate, ¿no? Una casa con un techo bajo y un piso rugoso. Esa es una analogía para los que son visuales que entienden más claramente. Claro. Yo aquí, por ejemplo, he escuchado en varias ocasiones a socios, ¿no? Empresarios que dicen, y con lo que estás explicando queda muy claro el beneficio de profesionalizar el changarro, pero ¿dónde queda el miedo, ese empuje para decir sí, ya voy? Porque yo lo he escuchado, así de que ya soy el dueño y lo describes muy bien, donde es que me cuesta trabajo que alguien más entre, o decidir o rendirle cuentas a alguien más. ¿Cuál es el empuje que da la persona para poder pasar? Bueno, tendríamos que irnos a la plática del director como persona, ¿no? En este tranco de que te haces autoempleado de tu propia cárcel, de tu propio changarro, empiezas a tener adicciones, entendiendo por la adicción como la adicción al alcohol o al estupefaciente, ¿no? El adicto en general sabe que es adicto, pero no puede vivir sin la adicción. Entonces, las personas que son adictas al alcoholismo, por ejemplo, entre amigos alcohólicos dicen, ¿verdad que los que están mal son los que están afuera, verdad? No comprenden este éxtasis, ¿no? De que produce esta adicción. Los autoempleados empiezan a ser adictos. Sin darse cuenta, se hacen adictos al control, se hacen adictos a esta adrenalina de firmar el nuevo contrato, ¿no? Y de crecer la empresa. Se hacen adictos al reconocimiento que todos sus colaboradores todos los días van a su oficina a decir, jefe, ¿cómo resuelvo esto? Entonces, me decía un amigo hace algunos años, no encuentro en ninguna parte fuera de mi proyecto este tipo de adrenalina, ni en mi casa, ni con mis amigos, ni en el club deportivo. O sea, aquí todos me reconocen. En mi casa a veces hasta dicen que soy obsoleto y viejo cascarrabias. Aquí hay un reconocimiento económico, un reconocimiento de poder. Aquí todos vienen a preguntarme. Aquí hay un reconocimiento que yo soy el que corre los riesgos, ¿no? Entonces hay una adicción que en los libros se describe como el workaholismo. Ese es un tema colateral de alto riesgo. Si tú hoy recibes un fondo en tu empresa y le dices, antes de empezar la parafernalia, ¿no?, de la compra, dime qué estás esperando. Más o menos los fondos te dicen, quiero algo rentable, entiéndase que genere flujo de efectivo libre de la operación, quiero algo que crezca y quiero algo que no dependa de ti, el autoempleado. Entonces, cuando uno dice, ay, pues si quieren miel en hojuelas, no, lo que pasa es que ellos son inversionistas. Entonces, la profesionalización tiene que, en mi experiencia, para profesionalizar un negocio tienes que pensar como inversionista. Para un adicto al proyecto, es como a un alcohólico decirle, la calidad de vida está cuando dejes de ser alcohólico. Es muy difícil esa transición. Sí, es como el que comentabas del sobrepeso también, ¿no? El gordito feliz. El gordito feliz no lo ve. Le pasa algo y de repente en una temporada de su vida se mata de hambre, baja de peso y se siente infeliz. Y entonces dice, pero qué caray, mejor prefiero ser un gordo feliz que un gordo infeliz. Esta analogía burda es muy ilustrativa a lo que le pasa a un autoempleado. Oye, prefiero ser un autoempleado con mucho estrés, sin tiempo familiar, sin descuido, ¿verdad? Pero soy feliz. La adrenalina del autorreconocimiento, del control no tiene cabida, o sea, es wow, es lo máximo. Entonces, por esta razón es muy difícil que un autoempleado con un proyecto grande en ventas anuales se profesionalice solo. Entonces, si tú metes dinero a mi empresa hoy, y déjame decirte que no entiendes lo que hago, pues te da miedo, porque yo te aviento un rollo diciendo, oye, el rendimiento está, el banco te da 10, yo te doy 20 de rendimiento por ciento. Y te prometo por el osito Bimbo, por Dios, que no tengo riesgo. Tú con un poco de conciencia buscas a alguien entre tú y yo que entienda mi negocio, y si encuentras a un tercero que entienda mi negocio, le das un mandato, por decirlo así, le dices, oye, voy a meter con Armando dinero en su empresa, pero la condición es que tú vas a estar entre él y yo, y te voy a dar esta autoridad, este poder,
para que me asegures que estos millones que yo meto en la empresa de Armando me den rendimiento y no tengan riesgo. Tú en ese momento te conviertes, en el argot de empresa, en un inversionista. Y a quien estás mandando de tu emisario con poder, con autoridad, lo conviertes en tu consejero. Okay. Entonces, la profesionalización se logra romper este vicio cuando uno empieza a poner a alguien arriba que tenga poder de inversionista. Entonces, es como cuando alguien a este gordito feliz le impone un nutriólogo. Okay. Entonces, por eso tienes que empezar a poner inicialmente un consejo que venga con un mandato, vamos a decir, que venga con una idea de cuidar el rendimiento y el riesgo, no el crecimiento y los problemas operativos. Ok, Armando, ¿esto tiene algo que ver con la gobernanza? En el argot empresarial, muy puntualmente de la industria de los auditores, de aquí para atrás, hace más o menos 50 años, estamos en el 2022, ellos, pues como todos los consultores, van creando servicios y le ponen un nombre. Ellos pusieron el nombre de una estructura de gobierno corporativo, porque inicialmente esto surgió en los corporativos y había una razón. Imagínate Kodak, que es un ejemplo que todos conocemos lo que sucedió. Kodak estaba en muchas latitudes del mundo. Hablemos de Latinoamérica. En Latinoamérica, pues los dueños no estaban en Latinoamérica. Y contrataron un equipo directivo en Latinoamérica y les dieron cierta libertad, ¿no? Con algunas políticas, procedimientos y descripciones de puesto. ¿Qué pasó? No lo tengo que decir. Todos sabemos lo que pasó con Kodak. Entonces el mundo de la auditoría dijo, no, lo que te faltó establecer un gobierno, como tú eres un corporativo, pues corporativo. Durante muchos años se pensó que los gobiernos eran solo para los bancos o para los grandes corporativos. Hoy, afortunadamente, sabemos que la gobernanza, no corporativa, la gobernanza existe para cualquier pyme, porque la gobernanza es, en términos coloquiales, es hacer a un propietario o tu empleado tomar decisiones en función del rendimiento y el bajo riesgo, el alto rendimiento y bajo riesgo. Esa es la gobernanza. Así que la respuesta es sí, así se llama. Ok, ¿y cuál es el paso entonces o la diferencia de la profesionalización con la institucionalización? El rumbo de las decisiones. Déjame darte un ejemplo. Sigo con el ejemplo de que tú vas a invertir dinero en mi empresa. Digamos, hoy yo como no tengo esta visión de dar respuesta a un inversionista como tú, entonces yo tomo muchos riesgos y lo que me interesa es crecer mi negocio. Hago un paréntesis aquí. Te decía hace rato, imagínate a dos amigos que se encuentran después de 20 años. Oye, ¿cómo te ha ido a ti? Bien. Oye, pues vamos a ponerle número que te ha ido bien. ¿Cuánto vendes tú al año? Yo 100 millones. Y el otro le dice, yo solo 50. Ahí hay una primera sensación del de 100 de decir, claro, yo lo hago mejor que tú. Uh-huh. Hasta que el de 50 le dice la pregunta mágica. Oye, ¿y cuánto ganas? De esos 100 que vendes, ¿cuánto ganas? Yo 10. ¿Y tú? Y entonces cambia la sensación. El de 50 le dice, yo 20. Entonces dice, caray. Cierro el ejemplo. Como yo no tengo una responsabilidad de darte un rendimiento, entonces mi primera intención es vender 100, no 50. Aunque no tenga rendimiento por eso. Le juego un poco al futuro, a esperar que ese rendimiento llegue. Entonces, para hacer la profesionalización, necesitas cambiar el rumbo de las decisiones. Si yo no tengo gobernanza y te vendo este vaso de agua que me obsequiaste en este podcast y te lo vendo en 10 pesos, pero le gano 50 centavos, no me importa, porque lo que me importa es vender un vaso más. Entonces mis decisiones son decir, bueno, voy a crecer vendiendo este vaso en 10 pesos aunque le gane 50 centavos y ahí agarro muchos clientes y crezco. Caso contrario que si tú ya invertiste conmigo y pones gobernanza, me dices, pues cambia el rumbo de la decisión. Ahora quiero, no me importa en cuánto lo vendas, quiero que me des 2 pesos de ganancia por cada vaso. Entonces la decisión cambia radicalmente, porque a lo mejor lo tengo que vender en 12 pesos y eso cambia toda la visión del negocio. Me voy a otro mercado, hago otro vaso con otras características, porque el requerimiento de gobernanza para profesionalizar es ganar 2 pesos. Esa es la enorme diferencia. O sea, ¿cuál es la diferencia entre profesionalizar y no?
las decisiones van enfocadas a generar el mayor rendimiento con el menor riesgo. Y eso, puede haber dos negocios que vendan lo mismo, en el mismo mercado, en el mismo estado, hoy estamos aquí contigo en Tijuana, y que los dos vendan 100 millones al año. Nada más que uno es profesionalizado y el otro no. La gran diferencia es que posiblemente el profesionalizado gane 40 y el no profesionalizado gane 10. Y esa es una enorme diferencia para un propietario que entiende que la responsabilidad es generar mayor valor económico, no generar mayores ventas. ¿Y por qué mayor valor económico? Porque con mayor valor económico puedes pagar mejor, puedes capacitar mejor, puedes contratar mejor. Y si tu producto en realidad ofrece beneficios a un segmento de mercado, puedes beneficiar mejor a ese segmento de mercado. Puedes invertir para ayudar a tus proveedores a que también ellos se profesionalicen, etcétera. Es un círculo virtuoso. De hecho, aquí también otra diferencia que vemos, ya agarrando tus ejemplos, es que en el autoempleado, como no tiene nada de arriba, acá ya estamos hablando de inversionistas y estamos hablando de consejo. Así es. ¿Correcto? Entonces, yo como empresario, ¿cómo voy a hacer ese consejo? ¿Qué recomendación das? ¿A ese consejo le pago? ¿A ese consejo lo invito? ¿Cuántas personas? Bueno, entramos en otro closet lleno de falsas creencias. Digamos, lo primero que hacen los emprendedores, que son autoempleados, dicen, y los entiendo, aunque no los justifico. A ver, a mí nadie me va a poner autoridad sobre mí, yo no le voy a reportar a nadie. ¿Cómo crees? Si llevo 25 años y dirán lo que quieran, pero tengo mis propiedades, mis hijos ya estudiaron en buenas escuelas, viajan, tengo mi patrimonio, ¿por qué reportarle a alguien si no me va mal? Y lo primero que hacen con una falsa creencia hacen un grupo de amigos y de gente de confianza y lo llaman consejo. Okay. Entonces traen al amigo, al papá, al contador que tiene toda la confianza, o al fiscalista, y este grupo de amigos pues se siente muy, muy honrado y empiezan a hacer juntas. Lo voy a llevar a la máximo nivel de exageración. Le preguntan al autoempleado, ¿qué quieres que hagan? Pues me voy a la derecha o a la izquierda. Vete a la derecha. Ah, perfecto, listo. ¿Va? Entonces empiezan a jugar como a la lagartijita, que yo corro y tú me apedreas, pero no enfrentan, porque no hay un mandato de gestión de ningún inversionista. El inversionista, digamos, es el mismo autoempleado. Uh-huh. Y entonces por eso los autoempleados, después de un tiempo, dicen, bueno, junté a un grupo de amigos sin pagarles. Hay incluso proyectos académicos para directores que se hacen los grupos de compañeros de escuela, después se hacen sus propios autoconsejos. Este autoempleado, ¿no? En su empresa llena de barrotes de oro, en su changarro, después de 1 o 2 años dice, pues qué aburrido, ¿no? Ya los conozco. Entonces dice, no me están funcionando. Entonces contrata un siguiente nivel y cree que por pagar algo, estos nuevos amigos son consejeros. Y se da cuenta después de 2 años que realmente no hablan de un proyecto de profesionalización, sino le dan las mejores recomendaciones, porque ahora ya me pagan, pues tengo que devengar ese pago. 2 años después, este empresario va con otro empresario profesionalizado y le dice, oye, yo tengo 4 años de consejo, pero sigo con riesgos, sigo con alto estrés, sigo con dependencia de mí. Si yo me salgo, pues mis gerentes no dan claro. El ancho. Y entonces el problema es que no entienden el concepto de un consejo. Para tener un consejo se necesita primero la mirada de que ese consejo venga con cierta autoridad para profesionalizar el negocio, para pensar como inversionista. Lo segundo es que entonces la gente que se dedica a hacer consejería profesional verdaderamente vive de eso, como el futbolista profesional vive del fútbol o el basquetbolista. Los consejeros profesionales viven de esto, no son empresarios que en sus tiempos libres pro bono dedican tiempo a esto. Entonces sí, tienes que hacer un consejo profesional con consejeros que se dedican a esto, y los consejeros que se dedican a esto vienen y te dicen, oye, ¿va en serio? ¿En realidad quieres cambiar las decisiones para generar mayor riqueza y menos riesgo? Cuando el autoempleado dice sí, y a las 3 sesiones de consejo ven los consejeros que no, los consejeros se van. Entonces es como ir a decirle a un doctor, oye, me siento mal, alíviame,
pero yo te digo qué tratamiento darme. O sea, el médico te dice gracias y te vas, ¿ok? Pues el primer problema es que si hay una industria de consejeros profesionales, desgraciadamente chica todavía, pero sí los hay. Entonces consigue consejeros profesionales. ¿Cómo le hago, Armando? Pues diles a los consejeros, oye, dame algunos clientes tuyos y habla directamente con los clientes de estos consejeros potenciales. Si los clientes te dicen, la pregunta clave para validar a un consejero es dile, oye, ¿cuál es tu objetivo conmigo? Y si te dice mejorar tu empresa, no lo contrates. Si te dice generar mayor riqueza económica al menor riesgo, quiere decir que vas por buen camino. Okay. Sí tienes que hacer un consejo, siquiera para iniciar el proceso de profesionalización. Como yo te decía hace rato, hay autoempleados que me dicen, llevo 7 años en consejo, y les digo, no, el proceso de profesionalización dura unos 3, 4 años. Si llevas 7, no has ni iniciado. ¿Okay? Sí. Y la parte económica, o sea, dices sí se debe pagar. Sí, lo que yo conozco es este mercado todavía no está regulado. Okay. Entonces, en mi conocimiento de los consejeros que yo argumento que son profesionales porque se dedican de tiempo completo a esto y tienen algunos años de casos de éxito, conozco hoy en día, vamos a mensualizarlo, porque hay quien cobra anual, quien cobra trimestral, quien cobra, ¿no? Viene una mala práctica de los corporativos que en el pasado te daban un centenario, ¿no? O algo así, una moneda. Hoy conozco a consejeros que cobran mensualmente, si lo mensualizamos, entre 20 y 60 mil, estamos en Tijuana, pesos mexicanos al mes. Y uno pensaría, los de 20 son más malos que los de 60. La respuesta es no necesariamente. Pero esos son los rangos. Tiene que ver con el prestigio del consejero. Si traes muchos años haciendo casos de éxito, digamos, el valor es más grande. Entonces lo que me dicen es, oye, ¿a qué consejero contrato? Al que esté en este rango. Ahora, ¿cómo lo contrates? Pues cada consejero hoy cobra por sesión, cobra semestral, anual o por mes. Y dependerá también de la empresa. Depende del reto de la empresa. Hablando como consejero, aunque pareciera que es lo mismo, no, hay un reto de profesionalizar más fuerte a una empresa más grande que a una más chica. Okay. Porque los riesgos son mucho más arraigados y más grandes que en una empresa chica. Otro rango es, hay un reto más grande de profesionalizar en una empresa que hay muchos familiares operando, que en la que hay solo un familiar operando, que es el propietario. Entonces, sí hay algunas cosas en cual los consejeros tienen mayor complicación o no. El proceso, los pasos, los escalones que hay que subir son los mismos, pero entre más problemático, familiar y societariamente hablando, y más problemático el tamaño y la industria donde estás metida, es más difícil profesionalizar a una empresa que está en una industria comoditizada que en una industria no comoditizada. Pero más o menos los rangos, para tu pregunta, los rangos oscilan en eso. Excelente. ¿Y el que va empezando más o menos con cuántos consejeros es Mira, como ideal? También esa es otra falsa creencia. En el mundo corporativo, los que participamos allá, déjame decirte, los consejeros corporativos tienen un mandato de los propietarios de control. Sobre todo, contrólame que las decisiones de los ejecutivos no pierdan el valor económico. Entonces, el despliegue estructural de un consejo tiene toda una metodología corporativa, ¿no? Hay comités de auditoría, de recursos humanos, de societarios, en fin. En una pyme, lo que se necesita como base es un consejero que sepa profesional, el ABC, el 1, 2, 3 de la profesionalización. Entonces, normalmente deben de empezar con un solo consejero de institucionalización o de profesionalización. Esos consejeros en los primeros 3 o 4 sesiones nos damos cuenta del nivel de riesgo. Entonces podemos solicitar que se incorpore un segundo consejero de administración de riesgo. En ese orden van los consejeros en las pymes. Uno de profesionalización, otro de riesgo. Y uno tercero puede ser un tercer consejero dependiendo de la estrategia. Puede haber, por ejemplo, hay negocios que dicen, oye, mi estrategia es digital, mi negocio es digital, entonces traemos a un consejero
de tecnología de información. Oye, mi negocio es de relacionamiento, mi estrategia, entonces traemos un consejero de relacionamiento. A mí me ha tocado, por ejemplo, que llega una empresa industrial de fábrica, el propietario cree que hay que crecer la fábrica y me ha tocado decir, no, el camino correcto para generar riqueza es marca. Oye, es como cambiarle el género a una persona. Entonces traemos un consejero de marca para cambiar el ADN industrial a un ADN de marca. Pero ese es el orden. Uno de institucionalización, uno de riesgo y el que sigue. Ok. Armando Domínguez tiene un consejo en Broad Media. En el pasado pusimos un consejo antes de la pandemia. En la pandemia extendimos las sesiones, pero nosotros tenemos un consejero de institucionalización y uno de riesgo. Ok. Y bueno, pues también caminamos o seguimos caminando en el tema de la institucionalización y nos cambió las decisiones y los riesgos. Puntualmente hace, 5 años, esta empresa que yo fundé, Bormedia, dependía de mí. Hoy te puedo decir que todas las 23 sesiones que hace Bormedia al mes, en ninguna soy el consejero titular. Que voy porque tenemos director general y el director general me dice, quiero que vayas a esta sesión, quiero que hagas este networking, quiero que des esta conferencia, ¿no? Y el otro negocio paralelo a Bormedia es el de ser consejeros en empresas, consejeros independientes. Ahí tenemos un grupo de consejeros independientes que estamos avanzando ahora en la profesionalización. Pero sí, las decisiones cambiaron, sí lo tenemos. Entonces tú pasaste de ser director a ser ahorita fundador. Digamos, yo venía de ser autoempleado, ¿no? Y me sentía muy feliz y adicto a lo que te he dicho. Después pasé un corto periodo como director general porque de lo primero que hicieron los consejeros fue traer a un director general. ¿Qué sentiste? Sentí algo rico y algo feo, ¿no? Sentimientos encontrados. Sentimientos, claro. Es como hoy en la mañana platicaba con algunos de tus clientes que hay papás hoy espléndidos que mandan a sus hijos a universidades en el extranjero. ¿Qué sientes cuando se va una hija al extranjero? Pues un sentimiento encontrado. Es lo mismo que un autoempleado siente. Sentí decir, oye, ¿cómo? Ya no soy el protagonista, ya no resuelvo todo, ¿no? ¿Y qué van a decir mis clientes? Se van a olvidar de mí. Pero al otro lado sentí este placer de decir, wow, tengo tiempo libre para crear. Entre muchas otras cosas te puedo decir que creamos cosas extraordinarias. Con el tiempo libre, por ejemplo, creamos una fundación que terminó en un proyecto de preparación de hijos de empresarios y luego de emprendedores de cualquier tipo. Estando autoempleado no podría haber hecho eso. Entonces, te dura poquito. Si el entendimiento que tienes que dejar de ser gordito feliz, lo entiendes, te dura poquito la parte negativa. Sí, es que de hecho me pasé recordé cuando empezábamos aquí en el club, empezamos con historias de éxito. Entonces tocó que uno de los empresarios, no voy a decir nombres, pero ya una empresa institucionalizada, ya ninguno de los hermanos opera, ya era un director general, ya era un consejo, y otro empresario joven al ladito de él, cuando terminó de dar su exposición, voltea y así como todo el nervio dice, pero ¿en qué momento que sueltas si tú sabes que lo puedes hacer mejor? Se me quedó muy grabado, ¿no? Es un tema de entendimiento, no de años. Hay algunos autoempleados que dicen, bueno, se suelta como a los 60 años, ¿no? Ya cuando uno ya va de salida. No. Otros me dicen, se suelta cuando el negocio tiene 3 generaciones, ¿no? No, es un tema de entendimiento. A ver, a los que son padres o madres de familia, ¿no? Uno entiende desde que nace un hijo que no es para siempre. Nadie te lo tiene que decir. Llegado un momento, es más, procuras prepararlos para que se vayan. Y cuando ves que se casan, ¿no? O se independizan, dices, wow, lo logré. Y luego que se vuelven en personas de bien. Pero desde que firmas el tener hijos, lo sabes y trabajas para eso. El problema con los emprendedores es que no tienen esa misma conciencia. Y viene el tema del vicio, ¿no? Tú imagínate esta creencia falsa de decir, bueno, yo tengo hijos, pero saben que van a hacer lo que yo diga hasta que ellos cumplan 60 años. Entonces yo les voy a decir con quién casarse, en qué departamento casa vivir, a qué dedicarse y cómo educar a sus hijos.
además de que es ilógico, qué flojera. Pero cuando te volteas al autoempleado adicto, él sí piensa eso. Ahora, segunda reflexión, lo más difícil de profesionalizarse en realidad no es entender que tienes que pensar como inversionista y contratar un consejo. Lo más difícil está en la persona, en cómo quitarte la adicción. Porque hay una película hace mucho tiempo, no me acuerdo de qué actor, que hablaba de un mini-mí. Entonces estaba el actor principal y creaba su mini-mí. Y su mini-mí, como era chiquito, chaparrito, pero era su réplica, ¿no? Como una gestación de ADN. Y entonces decía, es que él es el único que me entiende. Los autoempleados creen que esta sucesión que tienes que hacer para que alguien tome la dirección general de tu empresa, si no traes un mini-mí que piense como tú, actúe como tú, resuelva como tú, no va a ser mejor que tú. Ese es un mensaje muy poderoso que hay que decirles. No existen tus minimis. Existen personas que hacen cosas mejores que tú de formas distintas a ti. Eso se soluciona no tratando de que resuelvan los problemas operativos. Se soluciona cambiando de enfoque y decir, bueno, yo quiero tal cantidad de rendimiento por mi inversión a este riesgo. Como lo hagas no importa. Ahí te da una sensación de tranquilidad si cambias el enfoque. Yo mido a este director general por el dinero y el riesgo, no por cómo lo hace. Okay. Armando, ¿podrías compartirnos 5 consejos para mejorar la vida del director general? Sí, a ver, son muchos, pero 1, entender que el proyecto empresarial no es lo que te define. Los autoempleados se mimetizan con su proyecto. Si al proyecto le va mal, a ellos se sienten mal. Si el proyecto de repente ganó un proyecto exitoso, ellos van felices a casa. Ya se mimetizan y se autodefinen. Oye, es que mi proyecto me va mal, soy un perdedor. Entonces, primero, tu proyecto no te autodefine. Es una parte de tu vida. Segundo, el proyecto está no para crecer tu ego, no para presumir, no para encontrar en qué llenar el tiempo de tu vida. Hay quien me dice, ¿y si me salgo de este proyecto, qué hago? A ver, dime. No, el proyecto es para generar una dinámica de bienestar, no solo económico, en carreras de desarrollo. Es un medio con el que tú dejas tu trascendencia. Es como el cantautor que graba su música para que la gente reflexione y lo goce, no para hacerse rico o para hacerse indispensable. Tercero, tu responsabilidad es emprender, crecer, y mi experiencia me ha dicho que después de los 10, máximo 15 años de que crees algo, lo tengas que profesionalizar para que tengas una mejor calidad de vida. Cuarto, siempre ten a lo largo del trayecto una pasión paralela, siempre. Le llaman hobbies, pero profesionaliza tus hobbies. Quien toma este riesgo de ser emprendedor, de un proyecto empresarial, como no tiene una pasión paralela, es que yo juego golf, pero no más juego cada 15 días, no, profesionaliza esa pasión. Porque si tienes una pasión paralela a lo largo del tiempo, cuando llegue el momento de profesionalizarlo, no vas a tener este conflicto, tienes otras cosas que hacer. Y cuarto, hoy la calidad de vida de los empresarios está en función de la probabilidad o el deseo de hacer más de un proyecto en su vida. Hace 30 años, pues la gente hacía un proyecto para toda su vida. Hoy no, hoy afortunadamente yo digo, sobre todo las nuevas generaciones nos están enseñando, piensa en que cada 15 años puedes generar un nuevo proyecto, que pueden ser complementarios. Si lo piensas así, empiezas a tener prisa, te empiezas a hacer viejo, aunque tengas 25 años, cuando tienes 33 dices, ya nada más me quedan 7 para el siguiente proyecto y no lo he profesionalizado. Entonces, esos son 5 consejos, o no consejos, cosas que yo mismo he valorado de quien he aprendido. No mimetizarte con tu proyecto. Uh-huh. Y de acuerdo a tu experiencia, ya siendo el dueño de tu empresa, ¿cuántas horas al día
le dedicas a la empresa? No se tasen horas, porque los dueños de empresa afortunadamente cambian este destino de tener un horario o medirse, estoy trabajando 16 horas o 2. Los dueños de empresa lo que empiezan a hacer, los que yo conozco, empiezan a hacer multiproyectos. Ya se dan cuenta y dije, oye, ¿puede existir un proyecto sin mí que sea exitoso? Y entonces se preguntan, ¿y por qué uno más? No. Entonces empiezan a hacer multiproyectos y no es que digan, pues ahora me voy a dedicar a jugar golf todo el día. No, empiezan a ser mucho más eficientes con el tiempo que le dedican a cada proyecto. Entonces, si te haces dueño de tu primer proyecto joven, el segundo bloque de proyectos, puede ser que trabajes, antes trabajabas 16 horas, puede ser que trabajes 8 o 7, esa ya no es la medición. Uh-huh. Y la tercera ronda de proyectos, yo conozco dueños entrados en los 70s, que hoy trabajan activamente, yo te diría, unas 7, 8 horas al día, pero en diferentes proyectos, porque las otras 3 o 4, que cuando eran autoempleados las enfocaban en eso, las dedican a proyectos personales de diferentes índoles, estudiar, viajar, enseñar, ¿no? Correcto. Entonces los dueños no es que ya no usen el tiempo a favor de proyectos, lo siguen usando. Lo que pasa es que son más eficientes. Y termino con otra reflexión, me gusta traer analogías. En el fútbol soccer, del cual no soy fan, pero en el equipo francés existió Platini, que es muy famoso porque después fue algo de la FIFA. Cuando se retira Platini, era un retiro en un futbolista a alta edad, le dijeron, oye, dime el secreto, ¿por qué en tu segunda parte, cuando eras más viejo, fuiste más exitoso que la primera parte? Y dijo algo brillante que se me grabó. Me dijo, mira, cuando yo era joven, en cada partido llegué a correr 10, 11 kilómetros. Es decir, iba persiguiendo todas las pelotas del campo. Después me di cuenta, y mi promedio no subía de los 3,5 kilómetros en cada partido, y en unos 2. Solo corría a jugadas de gol. Los empresarios los dueños siguen corriendo, pero ya no corren 13 kilómetros como lo hacían como autoempleados. Solo corren 2 y hacen proyectos exitosos. Pues, excelente reflexión con la que nos dejas. La verdad, muchísimas gracias, Armando, por estar esta mañana aquí con nosotros. Es un placer escucharte. Creo que abres muchísimo la mente del empresario que nos acompañó. Estoy segura que con este podcast vamos a llegar a más, y también pues nos ven de repente algunos emprendedores, muchos emprendedores y algunos estudiantes. No sé si quieras cerrar con alguna recomendación o algo más que quieras. Para los estudiantes, no importa la carrera que estén estudiando, porque en la mayoría de ustedes es coyuntural lo que estudias. Sobre todo aquí en Latinoamérica tenemos que decidir muy jovencitos qué estudiar. No importa lo que estés estudiando, tienes que entender el tema del dinero, o sea, te tienes que hacer financiero. Es que yo estoy estudiando medicina, no importa, algún día querrás ser el dueño de un hospital y no el cirujano. Entonces, entiende todo lo que haces en términos de dinero y entiende todo lo que haces en términos de valor para quien lo haces, a los estudiantes. A los emprendedores hoy, yo les diría, hoy estamos en 2022, en el año 2022, ojalá esos emprendimientos tengan mucho que ver con tecnología de información, y que entren a los negocios de auge, salud, educación, ¿no? No te recomiendo que seas emprendedor de algo que ya existe en una industria comoditizada. A ti como emprendedor te va a sonar raro, y si quieres después hacemos un podcast sobre esto que voy a decir. Busca un emprendimiento que sea monopólico, o sea, que seas el único en la manera que entregas algo a un mercado. No te metas a hacer emprendimientos que ya existen. Oye, es que voy a emprender un restaurante igual al de Nueva York, aquí en Tijuana. No lo hagas. Los mercados, la competencia, aunque algunos libros dicen que es buena, no es buena, porque estanca la generación de riqueza. Eso es lo que les diría.
Muchísimas gracias y yo creo que ya con esto cerramos. Muchas gracias, Armando, por estar esta mañana aquí. Esperamos verte nuevamente, como ya nos dijiste. Esperamos que pronto estés aquí nuevamente. Y a ustedes, muchísimas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo, nos encuentran en Spotify y también en nuestro canal de YouTube. Gracias.